Amigos que están en la sintonía del canal online de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, bienvenidos a un nuevo programa de informativo sindical El Hospitalario. Un programa que está destinado a dar la información de las actividades que cumplen los trabajadores en general, especialmente de la Federación de Empleados y Trabajadores de la Salud y Anexos del Ecuador, FECSAE. En el día de hoy, amigos, vamos a referirnos a un inconveniente que tuvimos en días pasados cuando un canal amigo hizo una cobertura en el Parque Centenario y los guardias que están allí no dejaron pasar a hacer la investigación periodística. Entonces queremos nosotros dejar sentada nuestra protesta en este sentido, porque ahora se ha hecho una costumbre general en todo el país que los periodistas no podemos ingresar a ninguna institución ni a ningún sector que esté gobernado o que esté dirigido por autoridades a nivel de entidades oficiales. En este caso el Parque Centenario, o sea, puede todo el mundo entrar al Parque Centenario. Borrachos, drogadictos, ladrones, homosexuales, prostitutas, todo el mundo puede entrar al parque, pero no puede entrar la prensa a dar información de las cosas que necesita la ciudadanía estar informada. En este caso, el Parque Centenario, que es el símbolo de la cultura, del turismo de la ciudad, está totalmente abandonado, totalmente hecho pedazos por dentro de la infraestructura, y no se puede informar a la ciudadanía, que es vox populi, de que el parque está en total deterioro, pero no dejan pasar a las cámaras de los canales ni de la gente que está informando para que la ciudadanía conozca esta situación. Así es que habría que ver cómo se hace una reforma a la ley de información para que todas las instituciones estén con las puertas abiertas al periodismo. No tiene por qué cerrarse, porque justamente los periodistas somos los que informamos y somos los que damos a conocer las cosas que suceden en el diario vivir ecuatoriano. Esa es una alerta que nosotros ponemos desde este informativo en este sentido. Bueno, tenemos hoy día la gentil visita del amigo, compañero analista, economista Isidro Luque, con quien vamos a tratar algunos temas referentes a lo que está en este momento en la opinión pública, al despido masivo que está haciendo el gobierno nacional en las entidades públicas. Economista, bienvenido a nuestro programa. Y la pregunta inicial, economista, ¿cómo ve usted la política económica del país ahorita que estamos muy comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, y esto pues trae como que dice, una bola, un ovillo grande que al desenvolverse va trayendo consecuencias al país? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir mis modestas opiniones al respecto del convivir local, nacional e internacional. Siempre disponible a vuestra invitación. Gracias. Con mucho gusto. Respecto a su pregunta, eso se enmarca en un proceso de desnacionalización, en un proceso de debilitamiento de la institucionalidad y del Estado. Proceso que es público, es muy conocido, que se lo realiza bajo la perspectiva y el modelo neoliberal, impuesto por los organismos internacionales, los organismos de crédito internacionales, en función y beneficio de grandes centros económicos de poder
grandes centros financieros del poder y de corporaciones y empresas de carácter privada que necesitan flexibilizar las condiciones de explotación de los recursos naturales, de las riquezas culturales, incluso del trabajo y laboriosidad de los pueblos y las naciones, para poder acrecentar los procesos de ganancia. Esos modelos se basan básicamente con la reducción del tamaño de los estados, la reducción de las capacidades regulatorias que deben tener el Estado para las relaciones económicas entre personas, familias y empresas a nivel nacional y global, y a través de esos mecanismos de privatización, de sometimiento, de pérdida de soberanía, de pérdida de derechos para los trabajadores, en aras de la famosa competitividad de los precios, en aras de mejorar la relación con los centros financieros de poder, se obligan a los estados. Por un lado, los pueblos sufren porque hay disminución de derechos, como decía, y los estados son obligados a través de muchos mecanismos, y que lo vamos a analizar ahora, para privatizar, entre comillas, privatizar, entregar las vacas más o menos gordas, los mejores negocios que tiene el Estado, a corporaciones privadas, extranjeras y nacionales. Y en ese sentido, las capacidades que el Estado que debe tener el Estado para responder con servicios públicos a las necesidades de la sociedad se comienzan a disminuir. Entonces, eso de ahí se explica procesos de precarización de los servicios de salud, de los servicios de educación, de los servicios de educación superior, de los servicios de seguridad ciudadana y todo lo que tenga que ver con los servicios que las grandes mayorías de los pueblos, de los países, requieren de parte del Estado. Y se precarizan con dos objetivos. Con uno, reducir el tamaño del Estado de tal manera que el Estado obeso, le llaman ellos, gastador, tenga eficiencia en su ejecución financiera, pero por otro lado, a través de ese mismo mecanismo, precarizan el servicio. Les pongo un ejemplo. Si el Estado está obligado a tener un hospital, un ejemplo, un hospital con médicos, anestesistas, especialistas, trabajadores, medicinas, equipamiento, condiciones ambientales, seguridad, etcétera, etcétera. Y para que funcione ese hospital del ejemplo, requerimos 100 unidades monetarias. Entonces, como hay que ahorrar y reducir el tamaño del Estado, a ese hospital ya no le vamos a dar 50, no le vamos a dar 100, le vamos a dar 50. Y se reducen médicos, trabajadores, anestesistas, no se provee de recursos, etcétera, etcétera. Y eso ocurre en las eléctricas, en el registro civil, en la educación media y superior, primaria, media y superior, en todas las instituciones que dan servicios públicos, en todas, en todas, porque la idea es que a través de esa precarización lo convencen a usted y a todos de que el servicio público es malo, por lo tanto habrá que privatizarlo. Entonces, porque el Estado, las empresas públicas son ineficientes, como no son ineficientes, si usted le recuerda, lo fundamental no tienen plata. El presupuesto. Entonces, ahí justifican la privatización y ceden en administración, en venta, en una serie de mecanismos, esos servicios públicos a corporaciones y empresas privadas a precio de barco hundido. Y entonces ya todo pasa a manos privadas y ya tenemos la experiencia. Claro. En el caso de la salud pública tenemos la experiencia de los prestadores externos de salud, cuyos servicios al principio parecían eficientes, pero que luego eran igual o peores que el mismo
Ministerio de Salud y que el mismo día se entregaba, porque igual lo mandaban a 2 o 3 meses de esperar que un especialista. Claro. Y costo. Y el costo. Y a un costo superior que el que le costaba tanto al Ministerio de Salud como a la Seguridad Social, en el caso de la salud, la atención médica de los pacientes, de los que requieren estos servicios. Entonces, esto es un modelo que a nivel global fue producto de muchos experimentos en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, que le llamaban las terapias de shock. Es un modelo que se lo aplicó a la economía a partir de los años 60 y 70, y el primer laboratorio del neoliberalismo fue la hermana República de Chile a través del sanguinario golpe de Estado del general Pinochet. Entonces, el general Pinochet, manum militare, aplicó la doctrina del shock en la economía, en la salud, en la educación, en las relaciones políticas, etcétera, de tal manera que a través de mecanismos del miedo comenzaron con estas políticas de privatizaciones, de precarizaciones, de entregar las riquezas de las naciones, que son de los pueblos, a corporaciones, etcétera, etcétera, y entregaron el cobre, el petróleo a otros países como Argentina, minería, servicios públicos, generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Pero como los pueblos resisten, hay olas de resistencia, de soberanía, de recuperación de derechos que tienen que ser nuevamente reprimidas. Y en esta versión 2.0 del neoliberalismo en el Ecuador, ya nosotros venimos amansados, entre comillas la palabra amansados, por parte de los grupos de poder, a la cabeza los medios de comunicación, que son empleados y servidores de los grupos económicos nacionales y extranjeros. Claro. Entonces, nos han convencido y nos están convenciendo de que el Estado está mal. Lo mismo que ocurrió, pero ahora lo mismo que ocurrió en el siglo pasado. Usted recuerda que en los años 90 y tantos, vino la primera ola neoliberal al país. Sin embargo, la resistencia de los trabajadores, me acuerdo, el presidente Sixto Durán promovió la creación de la privatización del manejo de los fondos de pensiones de la Seguridad Social y los fondos del seguro médico de la Seguridad Social. Y entonces hicieron toda una campaña. Supuestamente no habían convencido. Y llamaron a un referéndum. Y el pueblo ecuatoriano le dijo, no, el seguro social no se privatiza. Y no se privatizó. Pero ahora, hoy, en esta versión 2.0, en esta segunda gran ola neoliberal que ha llegado después de la etapa esta pseudo progresista que ya pasó, viene una nueva forma, con las mismas recetas, pero con nuevos instrumentos. Hay un instrumento adicional, que es el miedo. ¿Se recuerda que yo le decía la doctrina del shock? Manu militari, el general Pinochet combatió todo tipo de oposición política. Todo tipo de oposición política. Sí, sí. ¿Ya? Y el que no estaba con esta política de manejo del Estado terminaba con sus huesos o en la cárcel, o desaparecido, o en el cementerio, o no aparecía. Claro. Y las estadísticas, las cifras, ya las conoce, es terrible. Entonces, hoy, en nuestro país, esa doctrina del shock, el shock físico contra la población, la ejercen los llamados, por un lado, los llamados GDO, que supuestamente se matan entre ellos, y que se maten entre ellos, y que se maten entre ellos, está bien. Ya mismo vienen por nosotros. Claro. Esos mismos grupos. Siembran el con terror. el amparo, exactamente, en el terror, con el amparo de ciertas leyes que fueron aprobadas en el medio periodo del presidente actual y que están siendo aprobadas en este periodo que ya es formalmente presidente para 4 años. En el medio periodo que le tocó al presidente Noboa, aprobaron 5 leyes en la Asamblea
entre los que aprobaron esa ley están todos los que hoy dije, entre comillas, son oposición, y le aprobaron para promover la gobernabilidad, la viabilidad del país. ¿Cuál viabilidad? La viabilidad neoliberal. Y hoy, esos mismos grupos políticos que se desbaratan, que se desbandan, que van y que vienen, están haciendo su agosto aprobando nuevas leyes. Nuevas leyes que son de carácter inconstitucional, pero que están siendo tratados de meter a la fuerza para imponer las condiciones jurídicas de esta nueva ola neoliberal 2.0. Entonces, hay otro factor también que es necesario señalarlo. Los factores tecnológicos de las tecnologías de la comunicación. Hoy la comunicación se ha vuelto mucho más mediática. Usted, a un clic del teléfono, usted tiene disponible todo lo que puede poner. Entonces, esos son uno de los motivos por el cual el poder, en el caso de Guayaquil, no le permiten entrar al parque, su queja que hacía en el introito de este programa. Y bueno, entonces, esta técnica de la televisión está siendo controlada también por grandes grupos. Y fíjese usted, han establecido un modelo que, yo le digo modelo porque yo ya lo estoy viendo que es un patrón de comportamiento. Entonces dicen, vamos a hablar por ejemplo de la jubilación. Dicen, por ahí salió un funcionario que ya no está en el directorio del IES, creo que el presidente, el señor Peña, el doctor Peña, que era presidente del Consejo Directivo. Sí, sí. Cogió y sugirió públicamente diciendo que las pensiones, que la jubilación debía ser a partir de los 70 y cambiar las condiciones actuales. Sí, sí. Pero era solamente una idea que él expuso, para lo cual contrataron a ciertos consultores que piensan en ese sentido y ya. Entonces, eso es una idea, no es un hecho, no es una ley, es una idea. Entonces, eso lo cogen los medios de comunicación masivos, lo magnifican. Claro. Y lo tiran así como noticia, como que ya es un hecho. Y por el arte del birloque de las tecnologías actuales, la inmediatez de la comunicación, se lo hacen llegar a usted a través de TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook y todas estas cosas. Disfrazado. No, de frente, sin anestesia. Entonces usted consume esa información y ya lo da como un hecho. Y usted lo valida cuando le dice a sus parientes, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su pareja, lo que sea, le dice, mira, ya nos vamos a jubilar, ya no a los 65, sino a los 70, y ya lo da como un hecho. Y entonces eso es parte de la terapia de shock. Eso se llama manipulación de la opinión. Y usted ya está manipulado, y usted ya lo está dando como un hecho. Y eso ocurre en todos los quehaceres de la vida de la contemporánea, el día de hoy. Entonces, lo tienen a través del miedo, de la inseguridad, que es real. Usted tiene muertos que los cuenta por más de 10 cada día. Sí, cada día. Usted tiene la precariedad en el servicio público. Usted tiene esta agresión mediática que usted lo están alimentando, manipulando, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto nosotros tenemos que responder. Tenemos que resistir, porque nos precariza la vida a nosotros. Claro, golpear la economía. La vida, olvídese usted, no habla de economía, no habla de esas cosas que la gente no entiende. Usted cuando va a su casa no puede llegar más allá de las 6, 7 de la noche porque vea. Claro. Se le puede afectar la salud. O usted va al mercado y dice, no, los precios no han subido. Efectivamente, no hay subido. ¿Por qué no suben los precios? Porque no hay demanda, la demanda ha bajado. ¿Y de dónde viene la demanda? Del salario. Claro. Y como no hay trabajo, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo formal, se la está defendiendo de la manera que sea, aunque sea a través de la violencia, estas cosas que nos quejamos. Entonces los precios se mantienen. Y ahí tenemos un problema grande. Y déjeme terminar la idea. Y si usted observa, analiza, falta pensamiento crítico en la comunidad, en la sociedad, analiza la ejecución de los presupuestos del gobierno. Son pobrísimas. Ya estamos a más de la mitad del año, ya pasamos el primer semestre. Pasamos junio, sí. Y en promedio
el presupuesto general del Estado debía haberse, si somos aritméticamente coherentes, Claro. debía haberse 50%. ejecutado. Vamos por el 22-23%. Pero hay cifras peores. En la salud está abajo del 18%. En la seguridad ciudadana está abajo del 10%. Imagínate, Entonces, ya vivimos atrasados. Y esto es parte de la política pública del modelo neoliberal para precarizar los servicios de tal manera que usted está indefenso, manipulado y con miedo. De tal manera que cualquier cosa que usted hable, diga, resista, manifieste o salga a la calle a expresarse, usted será primero reprimido. Quién sabe, ojalá que todavía no lleguemos a esa etapa por estos chicos que andan disparando por la calle. O si no, hay otras leyes que están siendo aprobadas, aprobadas estos días, van 3 y viene luego la ley de fundaciones, que le aplican esa ley y lo declaran terrorista y con sus huesos usted va a parar allá adentro donde lo más seguro es la muerte, porque ahí el Estado no tiene la responsabilidad, nada. No garantiza ni la comida del preso, peor la seguridad, la salud, las condiciones dignas de esa gente que tiene derechos humanos básicos, que no los recibe. Economista, analizando la cuestión, 5.000 despidos van a haber en estos días. De allí van a seguir otros más. Eso, ¿cuál es la ganancia económica en el presupuesto del Estado? Y el perjuicio que causa ya lo sabemos, ¿no? Mire, no hay ganancia. No hay ganancia. En el mes estaba revisando. El 18 de julio, el Fondo Monetario Internacional emite, memorándum le llama, emite un análisis respecto a las posibilidades que tiene el Ecuador para pagar a los acreedores internacionales. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es una entidad financiera que presta dinero a los estados para garantizar, le llaman ellos los problemas fiscales, es decir, pagar la deuda. Claro, o sea, que vaya bien la economía. No que vaya bien, que no. No es que no va a ir bien. Que no va a ir bien. Claro. Que tenga o sea, que tenga plata para pagarme. Para pagarme, exacto. Es como cuando usted va al chulquero. Claro. Entonces le dice, oye, no tengo. Ok, entonces yo te voy a prestar para que me pagues. Y usted se vuelve un dependiente del chulquero, es una bola de nieve. Hoy ya el endeudamiento internacional del Ecuador con los organismos internacionales, ya creo que ha pasado 38.000 millones de dólares. Y entonces, a referirme a su pregunta, en julio, hace 2 semanas atrás, el Fondo Monetario hizo un análisis de la economía del país y le plantea ciertas metas que tiene que cumplir. ¿A cambio de qué? A cambio de que entregarle un crédito, ¿verdad?, para que usted pueda sostener la administración pública y pagar los compromisos internacionales. Pero además le dice, usted me despide desde aquí, desde el año 2025 hasta el año 2028, 70.000 trabajadores del sector público. Entonces, la puntita, el comienzo, son estos 5.000. Y al principio, fíjese cómo esta gente sabe cómo lo cuentean. Cómo mandarle despacito. Dice, no, estamos desvinculando a 5.000 malos servidores públicos. Claro, o sea, le disfrazan las figuras. Y los acusan a esos servidores de ser ineficientes y los votan. No digo que no los haya, debe haberlos, y hay bastantes. Correcto. Nosotros los padecemos. Pero a los que se están yendo son servidores públicos con experiencia que garantizan eficiencia en el sector público. No es lo mismo
un médico que tenga 15, 20 años trabajando en el sector Así público, es, claro. que tiene toda la experticia del ejercicio de su profesión, porque es la profesión que de mejor ejemplo sirve para saber cómo el profesional que está en su profesión aprende y mejora. El médico está viendo tantas enfermedades, tanto dolor, Todos tanto los tratamiento. días, a cada momento. Entonces, un médico que tiene 5 años de experiencia es mejor que uno que no tiene Que experiencia. recién comienza. Y otro claro. que tiene 10, mucho mejor que el de 5. Y el que tiene... Entonces, eso. No es que los nuevos profesionales no tengan el derecho al servicio público. Así es, también claro. lo tienen. Y el Ecuador no necesita eso. No que despidan, sino que contraten más. Claro. Pero la política neoliberal de reducción del tamaño del Estado, que son en 70.000 hasta 2028, es un compromiso firmado por el gobierno ecuatoriano, ya comenzó. Comenzó. Y que se tiene que cumplir porque si no, no te dan plata. No se tiene que cumplir. O sea, para ellos. Ellos tienen Para, que no cumplir. es para el pueblo acá abajo, imagínate, 70.000 familias. Parecería que ellos son los administradores del Estado y que ellos se ven en la obligación de administrar y hacer esos sacrificios para mejorar la eficiencia del Estado. No. Ellos cumplen esas obligaciones que adquirieron con el Fondo Monetario Internacional, porque otra de las condiciones es que se vendan los activos más productivos del Estado a las corporaciones privadas, internacionales, con contraparte nacional, que son quienes manejan el Estado. Un ejemplo, ahí está, Progen. Compraron los generadores térmicos y ya se perdió esa plata está perdida. Tendrían que ir presos. Todos los funcionarios que participaron en esos procesos tendrían que ir presos, porque eso se llama peculado. Se llevaron sin anestesia, sin pena, 140, 160 millones de dólares que son necesarios para la educación primaria, para las medicinas. para resolver los problemas de desnutrición infantil. En el campo, la desnutrición infantil asume al 28% de los niños en el campo y a 18, 19% en las ciudades. Imagínense, con ese dinerito hubiéramos resuelto los problemas de la desnutrición infantil, de la atención médica para las madres, para los niños, para los ancianos. Claro, ¿Sí? claro Entonces, que sí. fíjense. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo manos privadas que dijeron, hay que contratar privadamente la generación térmica porque el Estado y la generación que hace el Estado es ineficiente. ¿Cómo no va a ser ineficiente si la generación y la hidroeléctrica se sabe que tienen un atraso en sus procesos de mantenimiento de 4 o 5 años? Pues no se invierte. Claro. Y Entonces, aparte de la sequía. Eso, miren, el cuento de la sequía no es cuento, eso no existe, porque eso es un programa quinquenal, dinámico, que año a año se va ajustando. Por ejemplo, hoy sabemos que de aquí al 2028 va a haber la sequía. Claro. Entonces, usted debe ir tomando los arbitrios a través de la inversión pública, ¿verdad?, para ir resolviendo esos desfases que ya se los conoce. No ha pasado nada desde el año 2018 en el sector energético, en el sector, perdón, de la generación. Se ha quedado dormida la gente. Ahí le pongo un ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los beneficiarios de esos negocios? Empresas privadas internacionales representados por nacionales. Aquí había un ministro, bravísimo el ministro que creo que era apellido Wong, que hoy está de embajador creo que en Colombia, y está calladito, porque él obligó, él es uno de los beneficiarios de esas. Claro que él no aparece porque él no firma nada. Claro. Pero desde el poder usted sabe que existen los mecanismos de presión. Si yo fuera un funcionario público decente y me ponen eso aquí, perdón, yo no firmo eso. Que te voto, vóteme por las razones que usted tenga legales, pero no, yo no puedo firmar porque eso es
Primero que es de lesa patria, eso afecta a toda la patria. Claro. Y segundo, yo mismo pues me estoy poniendo de aquí, todos esos funcionarios que están en el caso ATM y Progen, por ejemplo, de aquí a 2 o 3 años van a andar por los techos. Claro que todo se resuelve de la manera que sabemos. Claro, sí, correcto. Y esperemos que no ocurra eso. Bueno, entonces, 5.000 empleados que salen Este año, supuestamente, este año. supuestamente para mejorar el servicio. No, para mejorar el servicio. Pero, ¿cuál sería la mecánica para que se mejore el servicio? Por ejemplo, entregar medicinas en los hospitales. Si no tenemos plata, el Estado no... Mire, hay otra cosa que omití en mi comentario. El Estado no recauda. El Estado perdona impuestos a los grupos económicos poderosos. Yo veía un meme, estos que son comunes aquí en el TikTok y esas cosas, un meme, que un nieto muy conocido le decía a su abuelito también muy conocido, no digo los nombres por razones obvias, Claro. le decía, abuelito, ¿cierto que mi papá te perdonó los impuestos? Y el abuelito le dice, ¿qué perdón? Solo los giles pagan impuestos. Es un meme, pero es la realidad. En este caso, debía entre impuestos, intereses y multas cerca de 98 millones de dólares. Y con estas leyes que han sido aprobadas a la fuerza, ¿verdad? A la fuerza, esa deuda hoy está en 20 y pico, entonces, esas 20 y pico millones. Entonces, se han perdonado ellos mismos 80, y eso es un caso. Si usted coge el catastro de los morosos del SRI, usted no va a encontrar un caso, va a encontrar cientos. Miles, claro. No, es que no son miles. Porque el GIL, como decía el meme, usted, yo, la empresita pequeña, el emprendedor, el comerciante que tributa, ese van y le cierran el local, pues. Claro, le clausuran. Claro, pero el grande le perdonan los impuestos, le regalan las aduanas, flexibilizan los controles y viva la fiesta para ellos, apriétele al de poncho, al de a pie y viva la fiesta. Entonces, es un embudo, este sistema es un embudo, que lo grande para los grupos económicos transnacionales y nacionales poderosos y el goteo para las grandes masas de los países, en este caso de nuestro país. Entonces, ese es el modelo. No hay que... ¿qué se puede hacer? Usted me decía. ¿Cómo que se puede hacer? Hay que invertir en el servicio público. No, hay que mandar a la calle a 70.000 en 2 o 3 años, a 70.000... Porque, ¿qué pasa? Eso también afecta a la propia empresa privada. Porque la demanda interna, le hablo como economista, la demanda interna se dinamiza. Cuando hay estabilidad en los negocios, hay estabilidad en la demanda, los precios se mueven con cierta flexibilidad y la gente compra, vende, trabaja, compra, vende y todo el mundo tiene posibilidades de sostenerse en la vida. Hoy no es que no hay salario. Esos 70.000 ya no van a comprar carne, por ejemplo. No, pues... Ya no van a irse a dar un paseíto por el salado. Y es conocido, esto no es un secreto, que los servidores públicos tienen un nivel de ingresos que los ubica en la llamada clase media. No son salarios básicos, la mayoría son... Están claro. Cómodos, salarios cómodos, digamos. Le venden, fíjese usted en la cuestión cultural, en la cuestión ideológica, le venden a usted cómo tú que no tienes trabajo, tú tienes que arreglártela todos los días. Y mira ese pipón, mal servidor público. Claro, porque ya lo demonizan. Esa es la calificación del empleado público, sí, pipón, vago. Ya lo demonizan, ese hombre es un indeseable. Pero no es así. Ese hombre es el que mantiene el nivel, bueno, la clase media. Mantiene la balanza, digamos así. Y por otro lado, algo accesorio que quiero hacerle notar, que el desempleado busca las formas de salir de este país. Una por la cuestión de seguridad, otra por la cuestión
Comida. de la cuestión de las condiciones de vida elementales. Coja y se va, arriesgando su vida, ya sabemos, hoy con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con la administración del señor Trump, se ha dificultado algunas cosas. Pero si revisamos la balanza de pago, casi 6.000 millones de dólares vienen sin que el Estado ponga un centavo a través de la remesa de los migrantes. Y Sí. ellos son los que sostienen, de cierta forma, no todos los casos, pero de cierta forma, Alivian, digamos las así. economías de algunas familias. Claro. Y eso es lo que más o menos sostiene, amén de los flujos ilegales que hay bastante en este país, que de eso no se trata en entrevista. Pero también hay que considerar que estos equilibrios, los salarios no alcanzan para sostener la masa monetaria para el intercambio de mercancías, bienes y servicios, no alcanzan. Entonces, entran las remesas del exterior, de los migrantes, y entran los flujos financieros de estos negocios oscuros. Porque las exportaciones de petróleo, de camarón, bueno, petróleo es nacional, de camarón, de flores, de brócoli, todo, Claro, todo lo que dice que se exporta. ¿Sabe qué hace el exportador? Exporta y manda a paraísos fiscales el billete. Claro, sí. No lo tiene que ir a tirar. Entonces, ¿quién está sosteniendo la economía? Es el propio pueblo ecuatoriano. Y encima de eso, ¿cómo es que dice el dicho? Tras cuernos palos, encima de eso viene el ajuste neoliberal que este gobierno lo está haciendo o lo pretende hacer desconociendo los derechos ya conseguidos. Porque también se habla de reducción de... Hay algunas exageraciones también en la noticia, pero se habla de reducción de eliminación de remuneraciones, de precarización en términos generales de las condiciones de trabajo digno para el trabajador, de cualquier nivel, bajo, medio y alto. Economista, pero tocando un tema breve, esta cuestión de los latisueldos, ¿no afecta también el presupuesto? Por ejemplo, en Pacifictel había sueldos de $60.000. Mire, esa es otra parte de los cuentos. Ya. Yo no defiendo a nadie. Yo creo que el servidor público es un ser digno, Claro, que hace su trabajo y merece su remuneración. Y tiene sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que por esto que yo le decía, este represamiento de no pagar, de no invertir, etcétera, estas cosas, hubo contratos colectivos que no se le fueron cumpliendo. Un contrato colectivo, un contrato es ley entre partes, y los trabajadores y los empleadores del sector público, estoy hablando del sector público, no reconocieron. Entonces, a través de los mecanismos legales, muchos sindicatos negociaron los contratos y no fueron pagos. Entonces, han logrado a través de ciertas medidas judiciales, de la Corte Constitucional, etcétera, que se les pague ese represamiento. Entonces, cuando usted suma esos represamientos, por ahí saldrá ¿cómo se llama usted? Walter Bustos. Saldrá un Walter Bustos que tiene que cobrar 60.000, pero ¿de qué? De eso. Pero son derechos 2 o 3 años atrasados, por decir algo. 10, 12 años atrasados. Claro. Entonces, cuando usted dice, mire, entonces cuando le pagan, hay que pagarle al señor Walter Bustos, usted, $60.000. $60.000 no puede ser, eso es un latisueldo. Y no es verdad. O sea, se disfrazó la película. Es parte de una manipulación, yo le dije, de una manipulación mediática que lo convencen de que el servicio público es abusivo, es malo, y hay que reducirlo, y hay que votar esos pipones. Y esa empresa, dársela a la empresa privada. Por supuesto, con el agravante de que hoy, en la primera ola neoliberal, a ustedes le daban un bono, una indemnización. Claro, sí. Ahora no le van a dar nada. Porque son parte de las condiciones que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional. Claro, y le dan un papelito para 10 y 15 años. Incluso con bonos. así se manejan. Entonces, ante eso, ¿qué hacer? Discúlpeme, déjeme llegar a una suerte de conclusión.
ante eso, ¿qué hacer? Primero, salir de esa burbuja del miedo en que vivimos. Porque todos somos seres humanos, carne y hueso, claro. Y nadie tiene por qué exponer su salud y las condiciones de seguridad individuales y familiares a esta cosa. Así es. Pero hay que salir de la burbuja del miedo en que nos han encerrado. Segundo, hay que usar las leyes que tenemos. Porque, por ejemplo, de estas 3 leyes que ya han sido la ley de seguridad, la ley de eficiencia, ley de áreas protegidas, la integridad pública y la ley de eficiencia, bueno, son 3 leyes y ahora la cuarta, la ley de fundaciones, son leyes inconstitucionales, porque violan los derechos plasmados en la Carta Magna. No puede haber, claro, un decreto no puede haber retroceso, regresión de derechos, no puede haber. Es inconstitucional eso. Claro. Su salario no puede ser disminuido, es inconstitucional eso. Claro. Los servicios, los derechos, no puede ser. Entonces, tenemos que aplicar toda la normativa a la que tenemos derecho, exigir que se aplique. Y tercero, resistir, hay que alzar la voz. Hay que alzar la voz porque ya basta de este silencio. Este es otro fenómeno que nos tienen ahí medio atontados y no tenemos una expresión real, poderosa, fuerte. Ahí ya están despertando, ya estamos saliendo de la burbuja, pero hay que seguir en ese proceso. Bueno, economista, ha sido un placer tenerlo aquí en nuestra programación y esperemos pues que no sea la última. En todo caso, hemos hecho un análisis de la problemática que se viene con la cuestión de los préstamos del Fondo Monetario, de los despidos masivos que van a venir de los empleados públicos. Bueno, esperemos que la cosa mejore y que el panorama pues sea un poco más positivo, economista, ¿no? Sus últimas palabras, economista. Bueno, para agradecerle y manifestarle mi permanente disposición a compartir mis opiniones en función de su invitación y de los derechos de alzar la voz. Así es, claro. Que yo sugería, porque es necesario. Colaborar con el despertar también de la ciudadanía en sus pensamientos. Mire, lo que usted no conoce, el derecho que usted no conoce, no lo defiende. Así es. Entonces, toda esta campaña de manipulación mediática es para hacerle olvidar de los derechos. Yo le sugiero, para terminar, a nuestra audiencia que con tiempito se busque el texto de la Constitución Política del Estado y lea en el área de los derechos. Eso está, usted lo encuentra, está disponible para todo el mundo. No sabe los derechos. Así es verdad. Cuando usted comience a conocer esos derechos, usted dice, ¿y esta ley qué? La misma Constitución dice que una ley no puede reformar la Constitución. Entonces, claro, así es. De estas 3 leyes que ya han sido aprobadas por la Asamblea, ¿verdad? La Corte Constitucional, se filtró la noticia antenoche. La Corte Constitucional las va a vetar, porque incumple algunos preceptos constitucionales, entre ellos la unidad de materia, el desconocimiento de derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están. Claro que sí. Entonces, habrá que alzar la voz. ¿Por qué la Corte Constitucional no ha dado ese paso de traición a los intereses de la Constitución y del pueblo? Porque ha habido presión. En torno a estas leyes ha habido como 40 demandas de constitucionalidad. Claro, entonces, eso, cuando tú tienes cualquier abogado, discúlpeme la expresión, no podemos. Por más venal que sea, ¿verdad? Dice, no, pero no puedo porque me caen. Hay que resistir. No, sí, de todas maneras, la gente se va a resistir a cosas que son en contra de sus derechos. Le agradezco mucho la invitación de ustedes y siempre a la hora. Gracias, economista. Bueno, amigos, nos despedimos de ustedes, no sin antes pues indicarles que para una próxima oportunidad
serán bienvenidos. Agradeciéndole al amigo Richard Sellán Bajaña, presidente de la ONP, por permitirnos este espacio en este canal. Muchas gracias.